Hola, hola. ¿Qué tal me van escuchando? Si se escucha, todavía no se escucha. Hola, Ecuador. Perfecto, Karen. Qué feo que ayer se haya ido el audio. Me quedé ahí toda, ahora sí me frustré un poquito. Dije, ay, tan bueno que estaba esto. También que íbamos ahí con nuestra dinámica. Y bueno, ni modo, así es esto. Así es esto. Pero bueno, esperemos que de verdad el día de hoy podamos continuar. Ya me acerqué más al módem, no el módem lo acerqué, quité todo lo que pude de su alrededor para que no sea eso. Pero bueno, pues vamos a ir iniciando. Ya son las 6 de la tarde desde la Ciudad de México. Hace un poquito de frío y el día está nublado, así es que hoy sí me puse suétercito, me disculparán, pero sí hace friecito. Espero que donde estén esté más rico el clima el día de hoy. Que bueno, pues ya también se acerca el invierno, así es que, bueno, vamos a mitad de año, todavía falta bastante, pero ya viene otoño y hace vientecito. Está muy bien. Sí, qué mala onda de verdad, que no se pudo, que no se pudo terminar la clase de ayer, que justo estábamos viendo cosas muy interesantes. Creo que aprender acerca de los conceptos más que solo sean teóricos, tiene que volverse como muy práctico. Entre más prácticos hagamos los conceptos de cualquier teoría y de cualquier tema, lo que vamos a lograr es un aprendizaje práctico. Lo que buscamos mucho, y de verdad a mí me gusta mucho, es hacer práctico todo esto. ¿De qué me sirve conocer un concepto? ¿De qué me sirve saber, no sé, cifras, números, estadística? ¿De qué nos sirve? Hay que aprender a interpretar esto y saber aplicarlo. A veces nos dicen que los psicólogos, por ejemplo, teorizamos demasiado las cosas, ¿no? Y es cierto, o sea, a veces teorizamos y usamos muchas palabras padrísimas, pero el problema de esto, a ver, creo que así se ve menos, es que mis lentes lo reflejan. Tenemos que aprender a que sí está muy bien usar las palabras teóricas son necesarias, son muy, muy necesarias, pero hay que saber interpretárselas y que el otro comprenda lo que estamos diciendo. Los ejemplos de la vida cotidiana, dichos o frases que se escuchen a nivel local, puede ayudarnos mucho a hablar y a que el otro comprenda qué es lo que queremos darle a entender. A veces las personas llegan a las consultas psicológicas y te dicen, es que hago catarsis. Haces catarsis. A ver, platícame tus catarsis. Es que grito mucho y me enojo y entonces me vuelvo media violenta. A ver, entonces, eso no es una catarsis. Por eso es bueno saber transmitir también los conceptos. Pero bueno, ya dimos unos segunditos. Ay, miren, en Ecuador también está haciendo frío, así es que bueno, espero que en Bolivia y en Nicaragua no tanto, y en Colombia también que ya estamos aquí, todos juntos. Sí, sí, vamos a compartir las diapositivas. Sí, las vamos a compartir. Perú, buenas tardes. Chile, ya llegó los de Chile. Qué padrísimo. Me encanta todo eso. Bolivia, mejor hay que hacernos un cafecito. Colombiano. Ah, bueno, ahí nos los deben los de Colombia. Sí, vamos a compartir las diapositivas. Ya las envié. De todas formas, pues vamos afinándolo a lo largo de los días de acuerdo a lo que vamos viendo. Y entonces, pues vamos a iniciar. ¿Les parece bien? Yo ya quiero comenzar con el día de hoy porque, pues, ¿qué creen? Nos quedamos atrasados y pues hay que iniciar. Denme un segundito. Ya puedo compartirles pantalla. Perfecto. Nos vamos a ir un poquito más rápido, pues porque se juntó lo de ayer un poquito y bueno, vamos a retomar el día de hoy. Hablábamos ayer de que en las adicciones hay un periodo, hay un pequeño esquemita, el periodo preclínico, un periodo de latencia y el periodo clínico. El periodo preclínico tiene que ver, y quedábamos con esto, con una etapa donde no hay consumo, pero en general, ¿qué es lo que se está gestionando? La personalidad del individuo, el medio en donde vive, el ambiente social, que el de estos 4 o 5 meses en Latinoamérica ha sido muy particular, que tiene que ver con la contingencia, bueno, las crisis que están emergiendo a partir de lo que se está viviendo, porque es muy diferente cómo se vive el hoy aquí a cómo se vive o se vivía hace unos meses. Inclusive el tipo de drogas a los que se puedan exponer o los que no se puedan exponer. Todo esto es importante dentro de la preclínica. Y ahora sí, ¿qué pasa en un periodo clínico?
todo esto va a conjuntarse y entonces el individuo se va a ver susceptible y bueno, rompiéndose el equilibrio que existe. Lo comentábamos ayer en algunos casos que presentaban ustedes y también lo hablábamos acerca de la vulnerabilidad que se tiene. Los adolescentes sí son una población vulnerable, pero en general cualquier población que sienta, por ejemplo, los que tienen ansiedad, los que tienen estrés, los que tienen depresión, todos ellos van a ser poblaciones vulnerables. Y en general, en este momento, después de 4 meses de confinamiento, la gran mayoría es vulnerable. Así es que el hecho de que tengamos conciencia de este tema no significa que no seamos vulnerables. Sin embargo, podemos estar en un periodo preclínico y no llegar a un periodo de latencia. La latencia está justo ahí, ¿no? Cuando empiezan a conectarse todos estos elementos y vamos a entrar al periodo clínico cuando hacen el boom, hacen el match que le dicen, ¿no? Entran en el mismo match y van. Generamos, ahora sí, empezamos a generar una drogadependencia. Claro, el tipo de abuso puede ser o muy excesivo o agudo, pero hay que ir observando y monitoreando en qué estado están. ¿Cuáles son algunas de las características que nos van a permitir reconocer el nivel en el que se encuentra? Bueno, ¿qué tanto el deseo es tan intenso e irreprimible? O sea, ya qué tanto empiezo a desear, pero tampoco puedo reprimir lo que está pasando. La disminución de la capacidad del control, los síndromes de abstinencia, aquí van a aparecer muchísimo, malestares importantes, tanto físicos como psicológicos. El nivel de tolerancia, y lo revisábamos el día lunes, ¿no? Entonces, ¿cuánto aguanta, por decirlo así? ¿Cuánto se aguanta? Si cada día es un día menos o puede mantenerse. Esto va a ser muy importante. El abandono de otras fuentes de placer también es muy importante porque la persona, quedamos que para considerarse adicción, tiene que empezar a romper su cotidianidad. Entonces, ¿qué tanto está dejando esto? Aumento también del tiempo del consumo, y lo decíamos en algunos conceptos también de la farmacodependencia, vaya, qué tanto va aumentando y qué tanto su nivel, lo mencionamos también en tolerancia, va aumentando, va creciendo, va escalonando. La palabra es esa, va escalonando su consumo. Es muy importante. Y también el qué tanto y empieza a tener efectos perjudiciales. Y nosotros lo mencionábamos y ustedes lo compartían, que excelentes comentarios todos los que pusieron, ¿no? Esta parte, la que es muy social, la individual, lo físico, cómo se empieza a manifestar que ya están existiendo todos una serie de repercusiones sobre el individuo por el uso y el abuso de sustancias. Estos son algunos puntos con los que podemos reconocer qué tan grave es, y para aquel que es psicólogo, y si no eres psicólogo también te puede servir, podemos hacer exactamente esta línea, a ver, ¿no? En nuestra historia clínica, a ver, ¿qué tanto es tu deseo? ¿Qué tanto se está perdiendo el control? Nosotros hablábamos también de involucrar mucho a la familia, porque si involucramos a la familia, ellos son los que nos pueden aportar más sobre estos datos. Muchas veces las personas con adicción no reconocen o no quieren ver el efecto que está teniendo. Y lo veíamos con algunos tipos de drogas, ¿no? Que esos hacen vaya, que no, ¿cómo se puede decir? Que pierdan la noción del tiempo. ¿Se acuerdan que hablábamos de lo perceptual? Entonces, no nos van a dar toda la información que requerimos. Sin embargo, los ambientes o la familia sí nos puede ayudar con eso. Y si no es la familia, quizá algunos amigos. También las personas tienen amigos y muchas veces también ellos quieren ayudarlos. Es cuestión de que nosotros también permitamos la flexibilidad en que se acerquen a nosotros o que podamos compartir algunas cosas. Claro, cada persona trabaja diferente, cada psicólogo, cada terapeuta trabaja de forma diferente y como tú realices tu trabajo está bien. Solo es como puedes ir complementando lo que tú haces o tu trabajo. ¿Sale? No quiero que piensen que esto es o que tenemos que transformar nuestra forma de trabajo, no,
porque resulta que a cada uno le va haciendo funcional de una forma, nos adaptamos también al tipo de trabajo que hacemos. Muy bien, vamos a hablar muy, muy brevemente en el caso del alcohol y algunos daños que genera, ¿sale? Y bueno, hay tipos de consumo, un consumo de riesgo, un consumo perjudicial. El de riesgo es un hábito, son hábitos, es persistente, quedábamos que a 2, 3 veces por semana. El perjudicial ya hay algo más frecuente, inclusive podemos decir que es diario el consumo, ¿no? Que sea nada más una copita, pero ya empieza a existir la necesidad. Y por otro lado, empieza el consumo circunstancial, o este es otro tipo de consumo, de que depende a veces del ambiente, puede ser de una sola ocasión, pero el consumo es muy alto. Y bueno, la dependencia al alcohol también requiere o depende mucho de todos los fenómenos que existen, conductuales, cognitivos, fisiológicos, y que eso hace que se transforme el alcohol en algo prioritario para el individuo. Este es un consumo, lamentablemente, que se ve bien socialmente. Ese es el problema del alcohol. Se ve bien, de hecho lo favorecen, ¿no? Y entonces existen infinidad de marcas, infinidad de tipos de alcohol, que en realidad, ¿qué es lo que hace? Favorecer, y que a muy temprana edad los jóvenes ya tengan acceso al alcohol. Eso es importante, porque a qué edad ya nosotros estamos exponiendo a nuestros pequeñitos. Además de que es una droga que está muy expuesta, muy visible, los costos son bajos, y eso hace que aún sectores con crisis familiares socioeconómicas, bueno, puedan adquirir este tipo de sustancias. Por ello es importante ir conociendo cómo se manifiestan, y algunos de los daños más importantes son de dos tipos: los sociales y los individuales. Sociales, a mí me gusta preguntarles en esta parte justo cuáles son los que conocen. Por motivos del tiempo no lo voy a hacer, pero piensen ustedes, ¿cuáles son los problemas que se manifiestan? Violencia, abuso, problemas y deterioro en las relaciones, no solo matrimoniales, sino también de amistades. Puede haber delitos, todo lo social, donde el alcohol, aunque está bien visto, afecta. Por eso tenemos que tratar de hacer que no se vea normal. No es normal emborracharnos, no es normal que haya tanto alcohol. Yo no puedo decirles, es decisión personal, cada quien sabe cuánto quiere consumir de alcohol. Sin embargo, creo que es importante tener presente esto: cómo podemos dañar o cómo podemos hacer para que no se vea normal esta adicción. Los problemas individuales, entre muchas otras cosas que comentábamos el día de ayer: trastornos mentales, de conducta, que es de los problemas gastrointestinales, enfermedades cardiovasculares, hasta su sistema inmune, la parte ósea. En fin, hay muchos problemas que va a desencadenar el alcohol. Y a eso hay que hacerles conciencia. Nosotros tenemos que tratar de enseñar, psicoeducar, creo que esa es la palabra. Nosotros buscamos psicoeducar a las personas en todos estos ambientes. No podemos minimizar los efectos. De hecho, si ustedes les preguntan a sus familiares o les preguntan a sus amigos cuáles son algunos de los rasgos que tienen o algunas de las consecuencias que tiene el alcohol, se van a dar cuenta que muchos de ellos no conocen, permítanme, no conocen cuáles son los efectos. De hecho, lo que normalmente dicen es: estoy mareado. Y eso es todo: estoy mareado. ¿Y qué más? Y no alcanzan a percibir cuáles son algunos de los otros efectos que se tienen. Así es que hay que hacer mucha conciencia sobre lo que hicimos ayer, el ejercicio final, de hablar de todo el impacto que se tiene, que no solamente es por un momento, sino a largo plazo, a mediano y a corto, va a haber una consecuencia del consumo de alcohol. ¿Sale? Perdón que me fuera tan rápido con esto, pero es para complementar lo que habíamos visto ayer. Y bueno, vamos a empezar con lo que nos corresponde para el día de hoy. No sé por qué no me quieren abrir los comentarios del chat.
Es que yo veía hay algunos comentarios. Si no, porfa, ahí en el otro me los escriben para que podamos ir complementando todo lo que estamos hablando. Claro, en el ámbito laboral también existen problemas, maltrato familiar, problemas individuales, la cirrosis. Esa es una enfermedad que también da a causa del alcohol y creo que tenemos que hablarla. Nosotros tenemos, nuestro trabajo es psicoeducar, ¿sale? Pero ahora bien, ¿cuál es el objetivo del día de hoy? El objetivo del día de hoy es conocer algunas teorías psicosociales que influyen en el comportamiento de las adicciones, porque ahora ya conocemos conceptos, qué es lo que tengo que ver en las personas que tengo enfrente, sea mi familiar, mi amigo o mi paciente, pero ahora bien, ¿qué teorías me pueden ayudar o acompañar e inclusive apoyar en cómo empezar a intervenir? Y si no eres psicólogo, ¿qué podrías hacer? O psicóloga, perdón, ¿qué puedo hacer para empezar a dimensionar a la persona? Sé que algunos de ustedes y seguramente muchos conocen estas teorías, pero quiero que las apliquen al tema de las adicciones. La primera teoría es la teoría ecológica de los sistemas de Uri Bronfenbrenner, que justamente habla bueno, ahorita se los pongo en una imagen. Consiste en que el individuo se desarrolla en ambientes a través de sistemas y que estos van a influir directamente en su desarrollo cognitivo, relacional, de valores, moral, como ustedes gusten llamarlo. Esto se aplica mucho en la psicología y es muy interesante la forma en que se desarrolla. Se dice que tiene una serie de sistemas. Quiero mostrarles primero la imagen. ¿Sale? Donde está el individuo y van a coexistir diferentes sistemas que van a influir dentro de él. Entonces, ahora sí, ya que hemos visto la imagen, quiero regresarme a los sistemas que plantea. Existen microsistemas. Primero, ¿qué es la forma inmediata o constituyen el nivel inmediato o más cercano de la persona? Piensen ustedes como individuos, ¿cuáles son los microsistemas que tienen más latentes? Por ejemplo, puede ser la familia, los padres, la escuela. ¿Cuáles son mis microsistemas? Puede ser mi familia nuclear y puede ser mi familia de origen o puede ser la familia que yo formé, puede ser el trabajo, puede ser mi grupo de amigos o amigas. ¿Cuáles son los sistemas o los microsistemas que tengo a mi alrededor? Porque ellos van a tener una intervención directa sobre mí. ¿Sale? Esto es muy importante. Ahora, en esta teoría también se propone que existe un mesosistema. ¿Qué es esto? La interrelación de los sistemas. Claro, porque también empiezan a coexistir mis microsistemas, cómo se vinculan, cómo se traslapan. Me gusta mucho esa palabra. Y un ejemplo muy claro puede ser la escuela y los papás. Es en el caso de los niños. Porque entonces ya acusaron a Juanito Pérez, ¿no? De que hizo algo en la escuela, mandan a traer a los papás y eso es un mesosistema. Dos microsistemas se unen o se conjuntan y va a tener un efecto sobre mí. ¿Cómo es ese efecto sobre mí? Puede ser positivo o negativo, va a depender mucho de cómo se haya dado la interrelación o esa vinculación de sistemas. Sí es muy importante porque también, por ejemplo, la familia y la religión, cómo se conjuntan y cómo afectan en mí. Mi niño, mi adulto, mi joven, cómo se afectan. Y piénsalo ahora, en este tiempo de contingencia, cómo ha ido afectando. No sé, aquí en México se dio mucho que las clases fueran virtuales, ¿no? Nos acercamos muchísimo a lo virtual y entonces, ¿qué pasaba con la escuela? Los papás, híjole, y se estaban peleando en la computadora porque mamá tenía que trabajar y el niño tenía que estar en clases. Y entonces, ¿cuál es el impacto que tiene sobre mi persona estos mesosistemas? Y ustedes vayan haciendo ese ejercicio. Lamentablemente ahorita no nos va a dar tiempo, pero háganlo. A ver, yo soy Elizabeth. ¿Cuáles son mis microsistemas
y cómo han ido relacionando mis mesosistemas, cuáles han sido esas vinculaciones, cómo me afectan a mí de forma directa. Tan fácil, aunque este no es directo, pero el transporte, que ahora no hay tanto, cómo me afecta, y eso vamos a pasar con este, que tiene que ver con el exosistema. Cómo afectan ahora las fuerzas externas a mis microsistemas, otros sistemas, cómo van a afectar a mis microsistemas. Mi microsistema es el trabajo, me gusta o no. Y tal vez el transporte, más fácil, el internet, cómo afecta de forma indirecta mi trabajo. Porque es algo que no depende de mí, tan solo ayer. No sé exactamente qué fue lo que sucedió con el audio y les prometo que traté de ahí moverle todo lo que pude, pero es algo que afecta. Esos son exosistemas. Otro ejemplo muy sencillo, si mi jefe se peleó con su esposa y entonces llega y me grita, es un exosistema. Hay una fuerza alterna que afecta a mi microsistema, pero yo no la debía, pero ya la pegué. Así es como va afectándonos. Eso es algo importante porque en un exosistema yo no estoy activo, no depende de mí. Puede ser que me haya quedado una hora esperando el transporte, puede ser que el internet o el módem no me dejara trabajar, etcétera, etcétera. Son exosistemas y son fuerzas que hacen que la persona, voy a irme tanto al diagramita, también tenga una repercusión, aunque sea de forma indirecta. En la imagen también pongo lo que tiene que ver con la televisión, aunque ahora en la actualidad ya no se ve muchísimo la televisión abierta. ¿Qué pasa con las series? ¿Qué pasa con quizá los youtubers que ahora están, ¿no? Los tiktokers, todos estos al final son exosistemas, porque tal vez no están de forma directa, pero sí de una forma indirecta. Y es más, me atrevería a decir que quizás hasta los youtubers ya son parte de nuestros microsistemas. ¿A quién sigo? Hay una propuesta que dice que nuestra personalidad se conjunta de las 5 personas como más cercanas, ¿no? Y debatiendo un poquito esto, se decía, bueno, pero es mi mamá, mi papá, mi hermana. No, en realidad tal vez sea más bien el youtuber que veo todo el día. Esta sería una persona que influiría directamente en mi microsistema. Y entonces ya también van formando parte de nosotros. Cada uno sabe qué es lo que le va influyendo de forma directa. Inclusive las canciones, lo que se escucha, lo que nosotros oímos, de lo que nos alimentamos. Finalmente queda un macrosistema. Y el macrosistema es muy importante porque tiene que ver con todas las condiciones sociales, estructurales, culturales que van moviendo y que van a determinar un momento social. Estamos hablando de teorías psicosociales, recuerden eso y es importante, porque estamos hablando de un momento, de una temporalidad que también implica aquí lo que es el cronosistema. Esa es otra propuesta, ¿no? Y se le añade, porque dice, también hay que dimensionarlo en temporalidades. No es lo mismo hoy por hoy ir a la escuela, ¿no? En 2020 que ir a la escuela en 2010, porque en 2020 les tocó clases virtuales un año completo, te gustara o no, y quizá en 2010 no. Fueron hace 10 años, si no me equivoco, en México hubo una epidemia de la influenza y entonces de repente dice el sector salud, cierran todo y todo así como, ok, 15 días de repente nos quedamos sin clases, 15 días, ya van a ir mencionando mis edades, pero no importa. Entonces resulta que nos quedamos sin clases ¿y ahora qué hacemos? No, pues nos esperamos a ver a lo que diga la televisión. Pasaron 15 días sin clases y nos dijeron ya pueden volver a sus actividades. Aunque hubo un paro y un cierre de las circunstancias y hubo una pausa temporal, la vida continuó. En esta ocasión no. Me llamó la atención porque hubo escuelas o colegios que apenas si se enteraron que se iban a cerrar o que ya no iban a poder haber clases, dijeron, entonces en línea. Ah, ok. Y continuaron como si la vida, bueno,
en este continuo de la vida, y siguió, y no se tuvo que detener. La temporalidad también es importante dentro del margen en que vivimos, porque quizá antes el hablar de adicciones solo hablábamos de ciertas poblaciones, hoy no, hoy hablamos de otro tipo, inclusive hablamos de otro tipo de drogas, de sustancias, de otras formas en que se dimensiona la vida. Por eso, conocer los sistemas en que se desenvuelven las personas es sumamente importante, porque eso nos va a dar áreas de trabajo, nos va a permitir decir, con este individuo tiene que trabajar la familia, quizá la escuela también se tiene que involucrar. A ver, ¿qué música escucha? ¿Qué hay en su televisor? ¿De qué se está alimentando? Que podamos ir modificando, ayudándole a modificar, si es que quiere también, claro. Y entonces ir transformando, ¿no? Esa varita de árbol que se está yendo chueca, ¿no? Cómo irla enderezando un poquito. Voy a usar esa metáfora solamente, ¿no? Ayudarlo tal vez, si esa persona va y quiere mostrar ese dinamismo, quiere sentir ese progreso, porque estoy segura que muchas de las personas de adicciones sí buscan un cambio, solamente que a veces es los mismos sistemas los que no le permiten el cambio. Y aunque nosotros hablamos dentro de un periodo preclínico de todo lo que influye en el pasado, si se dan cuenta, en esta parte es muy del aquí y el ahora, muy de este espacio temporal. Entonces, ¿por qué lo hacemos así? Porque estas teorías lo que nos permiten es, a ver, aterrizarlo en este momento, aterrizarlo en el aquí, el ahora, y qué podemos empezar a hacer. No solamente esperar a ver, cuéntame primero toda tu historia, tal vez no tengo tiempo de eso, porque quizá son personas que solo acuden una sola vez y quiero y deseo que esa persona se lleve algo práctico. Tengo que también saber escuchar y tener ese oído de decir, ¿qué empiezo a mover? Y para esto tenemos otra propuesta teórica, también me gusta mucho, que es la teoría de campo de Kurt-Lewin. Esta también es una propuesta social, pero que habla acerca de cómo se entienden las conductas a partir de los hechos que coexisten. Es decir, mi conducta está basada a partir de lo que sí puedo, de las acciones previas o de lo que he ido acomodando para que se ejecute. Un ejemplo muy sencillo es el estar aquí. Cada uno de ustedes tuvo que hacer algo diferente, tuvo que quizá dejar, quien estaba lavando trastos, pues dejó de lavarlos, ¿no? Quien llegó corriendo a conectarse. Los preparativos o las cosas, las acciones concretas que vamos haciendo para poder ejecutar. Eso también es muy importante porque son diversas realidades. Yo tengo un pequeñito y no ha salido en escena, de repente no sale, y es como, ¿cómo vamos acomodando, no? ¿A quién me lo cuida en este momento? Quizás si en eso empezó a llover, si tuve que correr más. Son una serie de realidades y eso genera un campo dinámico y que creo que es vital entender esto. Todo el tiempo hay movimiento, no nos quedamos estáticos. Los niños a tempranas edades, entre 5 y 7 años, ustedes bien saben que tienen pensamiento mágico. ¿Por qué es importante? Porque a veces los niños en pensamiento mágico sienten que cuando cierran los ojitos, ¿no? El mundo se acaba, se apagó. Y me despierto, el sol se encendió. Esa es la forma de ellos, pero no es real. El mundo sigue haciendo y sigue construyendo y siguen existiendo sus diversas problemáticas. Entonces, todo el tiempo estamos en un momento dinámico. No se va a detener el tiempo porque nosotros dejemos de construir. Van a seguir existiendo fuerzas o movimiento o energía que hace que nuestra vida o nuestras propias conductas se vean favorecidas o desfavorecidas hacia nuestros objetivos. ¿Sale? Creo que es importante conocer esta teoría. Sé que muchos la conocen también, porque cuando Levin más bien usa el concepto de campo de fuerzas, habla acerca de cómo los factores ambientales influyen sobre la conducta humana. Entonces, déjenme regresarme un segundo a esta imagen. Ahí donde se ve el muñequito con globito, le vamos a llamar que es nuestro espacio personal. Y entonces,
la teoría de los sistemas hablan de lo que nos rodea. Y Levin propone esa parte del espacio vital o del espacio personal, lo voy a llamar así, y cómo también todo el tiempo está en movimiento y miren, van y vienen las fuerzas o este dinamismo del que hablamos. ¿Sale? Entonces, aquí voy. ¿Cómo van a influir en el ser humano, en las conductas que tienen, en cómo se originan? Y para ello dice que el comportamiento no depende precisamente ni del pasado ni del futuro, sino son hechos, acontecimientos y cómo los vive el sujeto, cómo los percibe. Es importante esto, porque cada uno va a tener una percepción de su propia realidad. Y si a eso le agregamos una sustancia, y nosotros hablamos ayer de las sustancias alucinógenas, que al final lo que hacen es alterar por completo tu percepción. Y es, a ver, ¿cómo estamos viviendo? Por eso hablamos de cronosistemas, ¿no? Esta temporalidad. ¿Cómo lo vive el sujeto? Quizá hay quien le dice, ay, qué rico, está lloviendo, pues un cafecito y nos sentamos a ver la ventana. Pero va a haber otras personas que dicen, está lloviendo y yo encerrado. Y entonces empieza el negativismo, el pesimismo, el caos, ¿no? Híjole, y entran una serie de pensamientos que a lo que llevan es al caos y buscan suprimir el dolor. Acuérdense que veíamos, ¿no? Una de las características de las adicciones es eso, buscar suprimir el dolor. Y entonces, todos estos hechos van a estar interconectados, perdón, y van a generar este campo denominado espacio vital o de una forma más clínica, un espacio personal, como ustedes gusten llamarlo. Pero ¿qué es lo que está ocasionando esta fuerza? ¿Sale? Por eso el espacio vital o el campo psicológico tendrá que ser viene a ser, cómo es el entorno de la persona, su percepción sobre la realidad próxima, el cómo miramos nuestro mundo. No, hace unos días ponía una imagen y veía una imagen en Facebook que decía, ¿no? Los psicólogos siendo optimistas en 2020, ¿no? Y era un cachorrito y estaba súper contento y atrás se veían explosiones, humo, un volcán, ¿no? Y el psicólogo así, ¿no? Bien contento. Quiero decirte algo, también somos personas y a veces vamos a mirar también al mundo con incertidumbre. Y hay que agradecerlo también porque eso nos va a permitir comprender lo que siente el otro, qué es lo que le está pasando, porque vamos a hablar de nuestros miedos, de experiencias, de las propias expectativas. ¿Cómo te imaginabas tú 2020, no? Quizá tus expectativas eran, no, pues yo en verano voy a estar en la playa y voilà, no resultó. ¿Cómo es que todo lo que está aconteciendo tiene una influencia directa sobre ti o de una forma indirecta, pero te afecta? Quizá tú no tienes nada que ver con el secretario de salud, bueno, el que se encarga de la salud en tu país, pero lo que él diga va a afectar de forma indirecta lo que tú también haces. Y bueno, son algunas de las partes, ¿no? De las características que tiene y cómo se empieza a vivir. Estos son pequeños sustentos teóricos que nos pueden ayudar a comprender cómo se vive y cómo trastoca también al ser humano. Creo que eso es muy importante. ¿Cómo se trastoca? Cómo la vida, sí, dan giros de repente tan grandes y existen todas estas fuerzas dinámicas o todo esto que influye en tu conducta. Y quizá tú ni siquiera tenías una personalidad que pudiera generar una adicción, ¿no? También es válido, pero resulta que también bajo la situación en la que estamos viviendo, de repente buscas cómo escapar. Antes de juzgarte, analiza cómo estás viviendo y cómo estás mirando en este momento tu realidad. Cada uno tiene una realidad muy diferente o una percepción muy, muy diferente de lo que acontece. ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué es lo que hay alrededor mío que me hace sentir así? Y si a eso te regresas a los sistemas, ¿no? Y te lo voy a poner ahí en el marco de la televisión, aunque está muy lejos de ti, resulta que todo el día estoy viendo las noticias y veo las noticias y veo las noticias. Y aunque sean las mismas noticias de hace 2 horas, la volví a ver y la volví a ver y la volví a ver, lo que me estoy generando es caos.
Y esas fuerzas están siendo estresantes. Lo que yo estoy viviendo en estos factores se vuelve un factor estresante. ¿Cómo podemos ir ayudándonos a autorregular nuestras emociones para poder ayudar al otro? Es importante que tú, si eres profesional de la salud, lo analices también. Es válido porque a quién no le ha afectado todo lo que está aconteciendo. Conozco familias que debido al COVID perdieron 4 miembros de su familia en 15 días. Conozco familias que perdieron 2 miembros en 8 días. Claro, tú también puedes estar dentro de este margen. Así es que antes de juzgarte, analiza cómo te está repercutiendo a ti toda la situación en la que vivimos, porque, vamos, estamos hablando de adicciones en tiempo de confinamiento, de COVID, y qué es lo que podemos ir haciendo para ir reestructurando un poquito lo que vivimos, ¿sale? Esto ya lo vimos. Entonces, lo que busca es el cambio. Hay que modificar, o lo que hace esta propuesta de esta teoría es buscar un cambio, modificar estas fuerzas para que vuelva a restablecerse el equilibrio y entonces pueda verse un cambio de conducta. Podemos decirlo como una propuesta más clínica, ¿no? Que hay como 3 fases en esta misma teoría. Un tiempo de descongelamiento, ¿no? Que lo que busca es, la persona está como congelada en la conducta, ¿no? Busca reducir estas fuerzas o descongelar estas fuerzas, ¿no? Para que pueda liberarse un poquito tanto de estos sistemas, de este estrés, y que se permita el cambio y empezarse a desplazar. Acuérdense que habla de un campo vital. Y entonces dentro de este cambio es cómo me empiezo a mover yo, cómo empiezo a desplazarme, buscar nuevos hábitos, nuevos comportamientos que me gustaría regresarme. A ver, denme un segundo a ver si no me tardo mucho. No, no me voy a tardar. A esta diapositiva que vimos, que tocaba ayer, pero que la vimos hoy, y que tiene que ver con los primeros puntos. El primero, y de hecho es donde está, creo que es el 5, sí, el abandono de otras fuentes de placer. Recuperar nuestras fuentes de placer para que ese deseo sea menor. Eso es lo que nos va a permitir este descongelamiento y ahora sí empezar a generar cambio. Claro, tiene que ver mucho también con la actitud de la persona. Nosotros no tenemos control sobre esa actitud. Podemos hacer hincapié y decirle, hey, estás notando que tu actitud está cambiando o que tal vez no es la mejor, vamos a esforzarnos por mejorar, ¿sale? Y otra vez volvemos como un pequeño recongelamiento, pero donde ya está estabilizada la persona. Buscamos anclar esa nueva conducta, anclar que eso que le gustaba hacer esté presente de nuevo. Anclarlo, que la persona se agarre a ello. Yo sé que no es sencillo, y más en el tema de adicciones, mis queridos compañeros, porque lo veíamos en neuroadaptación. La fisiología a veces ya se deformó y eso dificulta el trabajo que sea puramente psicológico. Así es que hay que intentar de todas formas estarlo trabajando y por eso muchas veces se requiere un trabajo interdisciplinario. Por ello hay que determinar, en el caso por ejemplo del alcohol, hay que determinar cuál es el problema que sí existe, cuál es la situación actual y cuál es la meta por alcanzar. Porque si yo hago estos 3 pasos, entonces voy a saber cuál es el ambiente que está lastimado o está transgredido. Voy a ver también cuál es esta crisis que existe muy social o familiar, personal, cómo es que se está viviendo y hacia dónde vamos. Quiero aclarar algo, y más, creo que en general en todos los temas, pero en este pues lo voy a resaltar porque es adicciones. Vamos, tenemos que ser objetivos con las metas. A veces planteamos cosas que no vamos a alcanzar, ¿sale? Entonces tenemos que buscar alcanzar eso, que sean objetivos que sí sean visibles. Quizá lograste que la tolerancia fuera de un día más. Hay que reforzar eso, un día más.
en vez de que fuera un día menos, un día más, hay que hablar en positivo, que eso, como es también algo muy social, tendemos a hablar mucho en negativo. Hay que reforzar las conductas positivas. Claro, también esto es trabajo de nosotros y enseñárselo al otro, ¿sale? Muy bien. Ahora, hay diversos ambientes sociales que se ven afectados y que se ven alterados por todo lo que se está viviendo, que nos afectan de forma indirecta o bien nosotros también influimos en ellos. Em, ¿Cuál es el impacto de los ambientes? Bueno, somos seres sociales, nos rodeamos de ambientes y por ende nos estimulamos a partir de ellos. Y vamos a conocer algunos que sé que ustedes conocen y que por ende también es importante su intervención. ¿Sale? El ambiente familiar definitivamente va a influir de una forma decisiva en nuestra personalidad. Yo les hablaba, por ejemplo, de esta propuesta que hablan mucho, ¿no? De las 5 personas. Ustedes piénsenlo, cada uno en lo personal, ¿no? ¿Cómo ha afectado su ambiente familiar a su personalidad? ¿No? Y entonces decimos, yo me parezco a mi mamá en esto, yo me parezco a mi papá en esto. ¿Cómo nos ha ido marcando? Al final es un medio educativo y estamos mucho tiempo ahí, por lo que va a determinar valores, la forma en que mostramos los afectos, nuestras mismas actitudes y cómo nos vamos desenvolviendo a partir de que nacemos. El ambiente es muy importante, así es que hay que tratar de hacer familias bien. Y creo que estamos en muy buen tiempo, decía alguien, lo leía, los niños, ¿cómo van a vivir este tiempo? Creo que va a ser un tiempo, y es muy cierto, que los niños disfrutaron muchísimo, porque los niños vieron a papá y a mamá todo el día, estresados, enojados y a veces riéndose, pero los vieron todo el día. ¿Te has preguntado tú cómo has influido, si tienes hijos o adolescentes inclusive, en estos por lo menos 4 meses? Creo que es buen tiempo para irnos cuestionando también qué tipo de ambiente familiar estamos haciendo. Si el ambiente nos gusta o si el ambiente no nos está gustando. Porque ahorita, en este momento, en este tiempo, también podemos reconstruir este ambiente. No sé, creo que todos lo habíamos pensado, no podemos favorecerlo y al principio jugábamos todos juntos juegos de mesa, íbamos a hacer galletas, pero después de un tiempo se acaban las ideas. ¿Qué nuevos proyectos puedes hacer si es que ya estás si sigues en confinamiento y si no, vamos, ¿qué ambiente quiero hacer ahora que tengo que regresar a mis actividades? Porque eso es todo otra historia, ¿no? ¿Qué va a pasar? Los que ya estamos regresando un poquito más a nuestras actividades, ¿cómo tenemos que de nuevo conjuntar nuestros ambientes? Y estamos hablando ahorita de uno muy importante, de un microsistema, la familia, y que influye en cómo vivimos y cómo percibimos el mundo. El ambiente educativo. Esta parte también muy importante porque este sí es un espacio organizado, estructurado, donde lo que se busca es acceder al conocimiento con actividades reales y lo que se busca es muchos aprendizajes. Pero aquí, ¿qué pasa en este ambiente? Y lo decíamos, son exosistemas porque aquí empezamos a intercambiar información. Recuerdo hace muchos años, se los comparto como anécdota, ¿no? Decía la mamá de una amiguita mía, ay, yo no le dejo ver la novela, ¿no? La comedia o como le llamen. Decía, pero pues, su amiguita va y se la cuenta completa. Y entonces, están intercambiando efectivamente información. Hay una comunicación. Y es otra forma en que los exosistemas los mesosistemas se interrelacionan. Hay un intercambio. Así es que no te sorprendas, niños, jóvenes, ¿no? De repente decimos, bueno, pero ¿de dónde sabe tanto de adicciones, no? Pues es que resulta que los ambientes educativos, bueno, intercambian información y de muchos tipos de información. Les voy a contar otra anécdota. Me gusta compartir anécdotas y experiencias que he tenido. Creo que es una forma de aprender entre todos. Hace muchos años estaba estudiando y tenía un amigo que, fíjense la historia,
bueno, un adulto, no voy a decir quién porque si no lo ventilaría, el adulto le enseñó al joven diversas drogas y le explicó para qué servían. El joven, que era mi amigo, llegó y nos explicó a mí y a otra amiguita por qué jamás teníamos que dejar, creo que en ese momento se llamaba algo así como chumbina, algo así, no recuerdo bien, por qué jamás teníamos que acercarnos a esa. Y nos explicó como de 10, tendríamos como 13 años. Y nosotros así como de, ¡ah! Cuéntanos más, ¿no? De ti, explícanos más, ¿no? Y entonces la cadenita que se hizo, ¿no? Estoy segura que tal vez mi mamá ni se dio cuenta, ¿no? Pero haber dicho, si yo lo hubiera contado en ese momento, ¡ah! ¿Y de dónde lo sacaste, no? ¿Y cuál es la cadenita que sigue la información? El ambiente educativo, aunque está diseñado para cuidar lo que hablábamos, para educar, ¿no? Para que nuestro conocimiento sea saludable, muchas veces también va a traer un intercambio de información bastante interesante con lo que respecta a las adicciones, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, bueno, aquí se dice secundaria, high school, creo que le dicen también, la educación después de la básica, es que no sé cómo exactamente lo denominen en otros lugares, pero está entre los 12 y los 15 años, ¿no? Y que de repente empiezan a introducir, por ejemplo, alcohol. Y tú dices, pero ¿cómo? Si le revisan las mochilas, bueno, se las ingenian. Y entonces es, a ver, ¿qué hago con ese conocimiento? Eso que ya sé. Por eso les decía ayer y antier, tenemos que cuidar cómo contamos las historias. Si yo llego y te cuento, no, pues es que cuando yo iba y entonces llevaban el alcohol, sí, se lo tomaban y bla, 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 te lo cuento con emoción, te lo cuento contenta, te lo cuento, híjole, eufórica, creo que es la palabra. Y eso va a hacer que tal vez a ti digas, ¡wow, qué padre! Y hay quien va a decir, se me antojó. Por ello, hay que tener mucho cuidado de verdad en cómo contamos, porque tanto en este, que es el ambiente familiar, y en este otro, que es el ambiente educativo, va a influir de forma directa lo que hacemos, los adultos y los jóvenes. En niños también afecta. ¿Sale? Hay que tener mucho cuidado también. No sé, yo creo que en general lo hacemos, pero no está de más recordarlo, ¿no? De repente echarle una vistada al historial del Internet, porque al final es con lo que nos alimentamos. ¿Sale? El entorno laboral. ¿Qué pasa con el entorno laboral? Y creo que eso es muy importante, porque aquí aparecen síndromes como el síndrome de burnout, que es el síndrome de burnout. Si yo estoy demasiado estresado en mi ambiente laboral, bueno, seguramente voy a empezar a cambiar mi rendimiento. ¿Pero por qué es importante? Porque las adicciones o concretamente el abuso de alcohol, de tabaco o alguna sustancia como la cocaína se hacen muy presentes, porque estamos hablando de adicciones. Lo que buscan efectivamente es sentirse mejor dentro de este entorno. Hay varios estudios donde se hace referencia a eso. Aquí en mi país hay una norma muy conocida últimamente y muy resonada, que es la norma, creo que es 035, la NOM 035, que habla de los riesgos psicosociales. Cómo lo laboral tiene un impacto en lo psicosocial del individuo y que lo puede llevar al consumo de sustancias. Y entonces, ahí me va mejor, hay un factor que lo determina, ¿no? O sea, al individuo cómo se siente, cómo está viviendo lo laboral, de forma individual, cómo lo ataca, y también de forma social. Si lo influye en su entorno, en su ambiente familiar, si lo influye, si le permite pasar tiempo de calidad con su familia, inclusive mide esa parte de esa norma, si el trabajador le escriben a las 12 de la noche, todas esas cosas que a veces pasan desapercibido, y lo importante que es mantener un entorno laboral sano. Yo lo sé y lo comprendo muy bien. En este tiempo, híjole, tener o conservar el trabajo ha sido todo un tema de mucha incertidumbre. Claro que sí, pero yo te invito de verdad a que hagas un análisis y que te plantees, a ver, ¿qué tanto mi entorno laboral hace que mi ambiente psicosocial tenga mucho malestar? Miren, creo que en sí, si nos ponemos a ir buscando, hay muchos trabajos
podemos inclusive buscar algo que nos favorezca, pero a veces todos caemos mucho en una zona de confort muy grande. Y la verdad, yo lo sé que ahorita hay mucha incertidumbre sobre el tema y que decimos, quiero conservar mi trabajo, sí, pero si en tu caso o en el caso de tu paciente lo ha perdido, pues tal vez es momento de replantearnos, ¿no? ¿Cómo me está afectando mi ambiente laboral psicosocialmente hablando? ¿Qué es lo que hoy debo de buscar? ¿Qué necesito? Yo sé que si nos quedamos sin trabajo, híjole, lo que caiga es bueno, así se dice, ¿no? Pero también tenemos que hacer esa pausa, detenernos y decir, sí, lo que caiga es bueno, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Unas 2, 3 semanas? Tenemos que buscar ambientes que favorezcan nuestra salud. Y eso es lo que a veces se nos olvida que el trabajo influye directamente en nuestra salud, hasta en la gastritis que tenemos. Me gusta, no me gusta, me deja pararme, me deja ir a veces hasta la tienda, ¿no? A la abarrotes o a, ¿cómo le dicen? Bueno, a comprar un dulce, ¿no? ¿Qué tan importante es para todos nosotros esto? Creo que debemos de dejarle un amplio margen a este tipo de ambientes, porque es justamente cómo todo esto social impacta de forma psicológica a nuestra vida y a lo que nos va a llevar es al consumo o al abuso de alguna sustancia. Porque vaya, ya estando estresados y cansados, ¿quién no busca algo? Eh, ¿Quién no busca relajarse inclusive? Por eso, si tu trabajo, si tus ambientes, ahorita te puse tres, pero si tus ambientes están haciendo, o tus microsistemas están haciendo, o te están impulsando a una necesidad desesperada de decir, necesito algo para calmar mi estrés, tenemos un problema. Y por ello, la importancia de la prevención, de la psicoeducación. Trabajar con la modificación de hábitos es muy bueno. Perdón, necesitamos buscar y promover alimentaciones saludables, el hacer ejercicio, el tener hobbies. Eso es la psicoeducación, la educación en emociones. Pero a veces la descuidamos porque lo más padre es la intervención secundaria en tratamiento. Y está muy bien. Sin embargo, la psicoeducación no podemos dejarla a un lado. Tenemos que buscar la forma de educar, de reeducar un poquito a los que están a nuestro alrededor. Al menos creo que ese es un compromiso que tienen los profesionales de la salud, que dicen, ¿no? Y si no, que la sociedad te lo demande. Y esa es la parte, educar en las emociones, educar en que si estás enojado, la solución no es tomarte un vaso de whisky. Si estás triste, la solución no es fumar marihuana. Si tienes mucho miedo, no te va a dar valor un tequila. Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar en psicoeducación. A mí me gusta decirles que hagan infografías, que las compartan en sus redes sociales. No saben el impacto que puede tener en otra persona el hecho de que vean, que digan, ay, mira, yo me estoy sintiendo, me identifico con lo que se está diciendo. Este es un ejemplo, ¿no? Estábamos hablando ahorita del síndrome de burnout, del ambiente laboral, vaya, de decir, te sientes estresado, te sientes cansado con tu trabajo. Cada vez que termina, que llega el viernes, dices, ya, por fin me pudiera tomar tantas cervezas. Sí, sí me siento así. El impacto que puede tener en el otro, decir, cuidado, ese es un consumo de hábito, ya no es circunstancial, es un hábito y te puede llevar a un consumo perjudicial. A ver, espérame, ¿cómo? Si nada más es del viernes, sí, pero ¿qué lo está originando? Y cuestionar inclusive, ¿no? Oye, ¿antes lo hacías? ¿Desde cuándo lo haces? ¿Cómo te diste cuenta que lo haces? Y permitirle al otro ver que hay un problema. Eso es la prevención. Cualquier persona que trabaje en salud y más en salud mental, tenemos que tomarnos muy en serio la prevención. Y después, sí, los casos van a ser súper interesantes, pero mejor que llegue un caso y que te diga, ¿qué crees? Yo leí esto y por eso vine hoy, porque antes de que se convierta en algo perjudicial, quiero cambiar mis hábitos. Tal vez ya no necesita medicamento para dejarlo, tal vez con la parte psicológica es más que suficiente. Sería mucho mejor. Al menos esa es una perspectiva que yo tengo
la importancia de lo psicosocial como forma de intervención. Y esta es una parte muy social. Los psicólogos sociales comunitarios creo que tienen muchísimo más clara esta parte de prevención, porque ellos se dedican a algo que es muy interesante, ¿no? Van, recorren las comunidades, conocen las comunidades, se acercan a ellas para trabajar. Y creo que eso es un labor muy bonito y que todos tenemos que rescatar. Pero bueno, si eres psicólogo clínico y no social, hay muchísimas otras formas de prevención. ¿Qué más implica la intervención? Bueno, integrar a la familia, ayudar a ambientes, al que el ambiente haya comunicación, haya respeto, haya una confianza, que creo que eso es lo primero que se pierde, perdón, que se pierde. Establecer lazos afectivos, que haya convivencia, ¿sale? Eso de que todos estemos cada quien en su mundo no está cool. Nada, hay un problema y hay que tratar de restablecer y reeducar en esto. Reconocerle a nuestros hijos, a nuestros adolescentes. ¿Y qué crees? Que ahí me faltó agregar eso. Pero también reconocerte a ti, adulto, los logros, las habilidades, las capacidades que tienes. Si hoy por hoy haces ese ejercicio y te dice, ¿no? Dime 3 cualidades que tienes, ¿te cuesta trabajo o dices rápido, soy inteligente, soy valiente, ¿no? Soy bonita, no lo sé. ¿Qué tanto eres capaz de reconocértelo? Porque si tú adulto lo haces, va a ser más sencillo que lo hagas con otros. Y nadie está exento de que se nos dificulte hacerlo. Primero hay que creernos. Crear hábitos de estudio, de lectura, de participación en actividades fuera de la escuela. Actividades que nos permitan construir percepciones diferentes, que no todo es malo. Y creo que también descansar es parte de ello. No quedarnos sin hacer nada, pero el descanso está muy castigado en las culturas, culturas como la mexicana, está muy castigado el descanso. Esto es una cultura que trabaja mucho, trabaja y sin descanso. Hay otras culturas que favorecen el descanso y que te dan permiso a ese. Disfrútalo también. No recuerdo alguna vez estuve en Centroamérica y yo me llamaba mucho la atención cómo se tomaban 2 horas para comer. O sea, wow, increíble, ¿no? En mi país media hora y ya te están pisando para que le sigas, ¿no? Dices, wow, qué padre. Hay que extraer todo eso para hacer ambientes saludables, ambientes sanos, ambientes donde nos guste estar y que queramos compartir. Pues muy bien, mis queridos compañeros de clase, hemos llegado al final de esta clase. Sé que hoy no los hice participar demasiado, es que teníamos información que había quedado pendiente y no quería que se acabara nuestro tiempo de clase sin tocarlo. Así es que, bueno, descansen, hagan sus cuestionarios. Si han tenido algún problema con la plataforma, también háganlo saber para que, bueno, se pueda dar solución y cada uno vea su avance dentro de este foro, curso, taller que nos está permitiendo Education Business Group y que podemos a través de este medio, bueno, pues conectarnos. Ustedes desde donde están con su friecito, que dicen que en Ecuador también hace, y bueno, aquí también. Así es que les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y estamos a la mitad de la semana. Estamos aprendiendo cómo las teorías psicosociales nos benefician para poder hacer un trabajo clínico, aunque no lo crean mucho. Y bueno, este es momento de ponernos a trabajar en nuestra mente y ver cómo nos va a servir esto tanto en intervención y les digo una cosa, en nuestra vida. Y creo que eso es muy importante. Claro, hay unos que en la actualidad están tratando, en cuanto a las empresas, están tratando de que trabajen unos días y otros no. Hay que intentar, inclusive ver nuestro nivel de productividad, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Así es que de verdad, un gusto en estar con ustedes, Alexandra, Luz, Diana, ay, se me fue otra Diana, Camila, Erika, Yasmín, descansen, hagan sus cuestionarios, por favor. Y nos vemos el día de mañana. Descansen, tengan una excelente noche, cenen rico junto a sus familias, hagan un ambiente saludable esta noche. Acuérdense de eso. Empecemos por nosotros y después verán que va a ser más fácil intervenir en otros. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos el día de mañana.
jueves ya es, a las 6 de la tarde desde la Ciudad de México. Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador, cuídense mucho.